Positiva, la aseguradora de todos los colombianos. ¿Sabías que mantener el distanciamiento social es vital para prevenir el contagio del COVID-19? Mantengamos la distancia para estar juntos de nuevo. El distanciamiento social consiste en mantener una distancia prudente entre personas. Esta medida promueve evitar salir de casa para disminuir la probabilidad de contagio y propagación del COVID-19. Si es inevitable que salgas de casa, te sugerimos practicar las siguientes recomendaciones para tu cuidado, el de tu familia y las demás personas que te rodean. Recuerda el buen uso del tapabocas. No lo toques mientras lo llevas puesto. Si debes hacerlo, lávate las manos antes y después de manipularlo. Su uso es obligatorio en espacios públicos abiertos y cerrados. Tampoco debes tocar tu cara sin lavar tus manos previamente. El tapabocas es para cubrir la boca y nariz y no debe estar en el cuello o en otro lugar. En lo posible conserva una distancia mínima de 2 metros entre tú y las demás personas cuando hagas filas o te encuentres en lugares públicos. Cuando ingreses a una sala de espera, ubícate intercaladamente dejando 2 sillas vacías. Así mantendrás distancia de los demás usuarios. Ten en cuenta al ingreso máximo permitido en establecimientos como bancos, supermercados, farmacias, centros de salud o comercios. El virus puede sobrevivir en el exterior por varias horas, infectando cualquier superficie. Por esta razón, evita al máximo el contacto con elementos cotidianos como barandas, puertas, manijas, dinero, cajeros electrónicos, interruptores, botones, bolígrafos, teléfonos públicos, grifos, inodoros y en general cualquier elemento fuera de tu hogar. Desinfecta constantemente tus objetos personales y aquellos que debas llevar fuera de casa con alcohol o líquidos aptos para desinfección. Los colombianos somos expresivos y amigables. No será fácil acostumbrarnos, pero es necesario reemplazar el uso de saludos como beso en la mejilla, apretón de manos y abrazos con alternativas que no implique contacto físico. Así evitaremos el contagio del COVID-19. Al toser y estornudar, cubre tu boca y nariz usando tu codo. En desplazamientos cortos, procura evitar el uso de sistemas de transporte masivo. En lo posible, utiliza medios de transporte individual, como bicicleta, vehículo particular o motocicleta, sin parrillero. Si debes usar transporte público, usa siempre tapabocas, lava o desinfecta tus manos apenas te retires del transporte y conserva distancia de 1 metro entre personas. Practica todo el protocolo de limpieza y desinfección que tu empresa haya implementado para retomar actividades en las instalaciones de la empresa. Sé cuidadoso con los elementos de bioseguridad que te asignen para tu cuidado personal. También es tu responsabilidad ser cuidadoso y desinfectar tu puesto de trabajo. Lo más esencial en la vida es conservar una buena salud. La responsabilidad y la prevención es compromiso de todos. Positiva, la aseguradora de todos los colombianos. Muy buenos días a todos nuestros oyentes. Soy Lina Garzón y los saludo desde la Vicepresidencia de Promoción y Prevención de Positiva Compañía de Seguros S.A., la aseguradora de todos los colombianos. Damos inicio a este taller web denominado Genética, Nutrición y Actividad Física, factores clave para la salud de los trabajadores. Nos acompaña nuestra experta Mirella Delgadillo, nutricionista, dietista, magíster en alimentación y nutrición. Doctora Mirella, muy buenos días, bienvenida. Buenos días, Lina. Buenos días a todos. Espero que hayan tenido un buen fin de semana. Y aquí estaremos para empezar a hablar un poquito de la herencia, de la genética, de la nutrición y la actividad física. Bueno, nuestro objetivo de hoy es mostrarles a ustedes todos los factores genéticos, o no todos, algunos de los factores genéticos que influyen en nuestra salud y cómo la nutrición y la actividad física pueden contribuir a mejorar y o cambiar nuestra calidad de vida. Es muy, muy importante. Todos sabemos que la genética tiene muchísimo que ver
no solamente con la parte nutricional, sino con toda nuestra vida, con todo nuestro cuerpo, con todo nuestro pensamiento, con nuestro carácter, nuestro temperamento. Esto es bien importante que lo tengamos en cuenta. Hoy vamos a ver qué es la genética, algunos aspectos nutricionales, algunos aspectos de la actividad física y unas conclusiones que pueden servirnos muchísimo para nuestra vida. Este mundo tan maravilloso, tan espectacular de la genética, como se ve aquí en esta fotografía, todos los cromosomas y todo esto que es algo maravilloso definitivamente. Yo no les voy a dar aquí una cátedra sobre genética, pero sí algunas indicaciones, algún poquito de reflexión sobre por qué a veces nos pasan cosas y no sabemos de dónde, por qué a veces un hijo o un nieto se comporta en alguna forma y no sabemos por qué, o por qué le gusta tal comida y a mí no me gusta, pero pues a mi abuelo sí le gustaba. Todo este tipo de cosas son maravillosas, son sorprendentes y ahí es donde vemos la grandeza de la creación, porque pues es una cosa increíble. La genética, y pues no vamos a hacer un estudio profundo, es la parte de la biología que estudia los genes y los mecanismos que regulan la transmisión de los caracteres hereditarios. Entonces aquí vemos, por ejemplo, el padre, la madre, los hijos y cómo cada uno de estas personas pueden ser afectadas. El padre puede ser portador de una enfermedad y no estar afectado, pero se la puede transmitir a uno, se la puede transmitir a otro y así sucesivamente a través de la herencia y de las generaciones. Entonces, esto es bien importante que se tenga siempre en cuenta. A veces aparece una enfermedad en la familia y uno dice, ¿pero por qué? Pues de pronto mi bisabuelo, mi tatarabuelo, y así se vino transmitiendo de generación en generación y me correspondió a mí en suerte. Entonces, todas estas cositas vale la pena tenerlas en cuenta muchas veces. La genética es el estudio de la herencia, el proceso en el cual un padre le transmite ciertos genes a sus hijos. Por ejemplo, la apariencia de una persona, la estatura, el color del cabello, de la piel, de los ojos, está determinada por los genes. Y hay otras características afectadas por la herencia como son la probabilidad de contraer ciertas enfermedades, las capacidades mentales, los talentos naturales. Entonces a veces uno dice, no, pero ese niño canta divino porque así cantaba el bisabuelo. Estas son cosas que se han transmitido de generación en generación en generación. Y esto es importantísimo. Cuando yo a ustedes les he dicho sobre la historia alimentaria de la familia, esto también es algo que se va transmitiendo a través de la herencia. ¿Y por qué me gusta la auyama, por decir algo? A mi abuela le fascinaba o a mi bisabuela le encantaba, pero a mi mamá no. Y así cosas que uno a veces no se explica, las podemos encontrar en todas las cosas relacionadas con la herencia, con los genes, con estas características que, pues, el color del cabello, por ejemplo. Mi abuela nos decía, no se asusten si algún día a ustedes les aparece un hijo pelirrojo. Y resulta que era que mi tatarabuelo era pelirrojo de ojos verdes. Entonces no se vayan a asustar si les sale un hijo pelirrojo de ojos verdes, que su esposo no vaya a decir, no, ese no es hijo mío. Estas cosas hay que tenerlas muy en cuenta y a veces vale la pena averiguar nuestra herencia, nuestros antepasados, nuestros ancestros, porque esto nos puede ayudar a definir muchísimas cosas, entre otras, comportamientos ante alguna enfermedad, comportamientos ante alteraciones mentales, comportamientos en general de la alimentación, del carácter, del temperamento, de la contextura física, de todo este tipo de cosas. Aquí vemos algo muy simpático y es que un día el mismo Marcel conoció al amor de su vida, que era Josephine, la chica emo. Y al final el mismo y la emo tuvieron un hijo, que es Jean-Baptiste. Entonces miren ustedes, adquirió los pies torcidos de la madre, los ojos saltones del padre, las características genéticas de su mamá. Entonces, todo este tipo de cositas hay que tenerlas muy en cuenta. Y a pesar de que parezca un chiste, es muy real, es muy real.
A veces los padres le dicen a uno, ay doctora, pero es que mi hijo no crece. Y yo pues mido 1,80, pero de pronto el abuelo era muy pequeño, la abuela también, y esto viene en las características genéticas. Es bien interesante. Hay algunos aspectos importantes que los debemos tener en cuenta también. Es un rasgo anormal, es una anomalía que se transmite de padres a hijos y esto es heredado y puede o no tener ningún efecto en la salud ni en el bienestar de la persona. Por ejemplo, el rasgo podría simplemente ser un mechón de cabello. Si la abuela tenía un mechón de canas, de pronto la nieta sale con el mechón de canas, o la bisnieta, o la hija. Estas son cosas que se determinan. El lóbulo de la oreja, más largo de lo normal, la nariz torcida, o un ojo de un color y el otro, o bueno, tantas cosas, un dedo volteado para el otro lado. Este tipo de cosas son importantes. Tener solo un efecto menor, por ejemplo, el daltonismo, entonces ver un color en cambio del otro, tener un mayor efecto en la calidad o duración de vida. Todas estas cosas son bien interesantes. Y aquí vemos cómo se pueden mezclar todos estos genes, entonces puede salir con el color del pelo de la madre, pero crespo como el padre, o le puede salir liso, pero le puede salir de otro color, o liso, pero de para arriba. Todo este tipo de cositas hay que tenerlas muy en cuenta a la hora de hacer una investigación y de buscar el por qué me está pasando esto, por qué yo, si estaba bien, de un momento a otro me empecé a enfermar, por qué me dicen que esto es una cosa hereditaria. Todo este tipo de cosas es interesante estudiarlas. Y esto es una información muy general donde les quiero contar, los hombres tienen 46 cromosomas XY y las mujeres 46 XX. Los cromosomas se componen de hebras de información genética, que es lo que llamamos el ADN. Y aquí es cuando nosotros buscamos que si el papá es el papá del niño que no me ha reconocido. Entonces, por eso se busca el ADN para saber cómo está compuesto sus cromosomas. Cada cromosoma contiene secciones de ADN llamadas genes. Y estos genes transportan la información necesaria para que su cuerpo produzca ciertas proteínas. Y esto es lo que nos caracteriza a los seres humanos. Por eso yo siempre les he dicho a ustedes y les insisto, somos únicos, somos exclusivos. No hay repetición, absolutamente ninguna repetición. Trastornos genéticos, tenemos muchísimos, muchísimos. Pero aquí les estoy contando de algunos que son las generalidades. Porque si nos ponemos a hablar de los trastornos genéticos, pues aquí nos da un semestre completo de capacitaciones diarias. Casi todas las enfermedades tienen un componente genético. Sin embargo, la importancia de ese componente varía. Entonces, los trastornos en los cuales los genes juegan un papel muy importante son las llamadas enfermedades genéticas, que se clasifican en los defectos monogenéticos, los trastornos cromosómicos y los multifactoriales. Como su nombre lo indica, esto es de un solo gen, el defecto monogenético, donde un gen se altera. Los trastornos cromosómicos, entonces cuando los cromosomas se cruzan, y los multifactoriales, donde influyen, además de todas estas cosas, otro tipo de características, otro tipo de causas que tenemos que estudiarlas. Los ejemplos de trastornos monogenéticos, entonces, por ejemplo, la fibrosis quística es una enfermedad hereditaria de las glándulas mucosas y sudoríparas y afecta principalmente los pulmones, el páncreas, el hígado, los intestinos, los senos paranasales y los órganos sexuales. La fibrosis quística hace que la mucosidad sea espesa y pegajosa y esto impide la respiración, además de que causa todas las alteraciones que les estoy mencionando en el hígado, en el páncreas, en los intestinos. Entonces tiene muchísimo que ver con la alimentación. Es supremamente importante que esto lo tengamos muy en cuenta. La distrofia muscular de Duchenne es una enfermedad neuromuscular caracterizada por atrofia y debilidad muscular progresiva como consecuencia de una degeneración de los músculos lisos, esqueléticos y cardíacos. El pronóstico de vida de estas personas pues no es tan largo,
una persona que puede durar hasta los 30, 35 años. La enfermedad fibroquística, esta sí puede ser fibrosis quística, puede ser una enfermedad en la que si se maneja, si se controla el consumo de un aminoácido que es la fenilalanina, entonces va a tener una mejor calidad de vida. Esto tiene muchísimo que ver con la nutrición. Entonces, esto tiene que ser personalizado, individual, y tiene que tener una planeación de su alimentación supremamente cuidadosa. Hay otro tipo de enfermedades autosómicas dominantes. Entonces, por ejemplo, la hipercolesterolemia familiar, el colesterol elevado en sangre. Ustedes saben que el colesterol alto puede tener una historia familiar bien importante y hay personas que así no coman nada de grasa y así se cuiden muchísimo y hagan actividad física, van a tener el colesterol alto siempre porque esto es una característica de su familia. Entonces, hay personas que les aparecen este tipo de lesiones que son simplemente acumulación de grasa y le aparecen en todo el cuerpo. Esto es, se va acumulando la grasa en la piel y aparecen también en en otros órganos, en otras partes del cuerpo, y pues es molesto, es hartísimo, pero esta es una de las características de la hipercolesterolemia familiar. Sin embargo, no quiere decir que la persona que tiene esta patología vaya a desaforarse comiendo grasa todo el tiempo, fritanga todo el tiempo, fritos todo el tiempo. No, porque de todos modos el metabolismo se puede ver alterado por el consumo excesivo de grasas. Entonces esto tenemos que cuidarlo muchísimo. Ya sabemos que mi colesterol siempre va a estar por encima de las cifras normales. Y para mí será normal porque esa es la historia familiar de mi colesterol. Pero tengo que cuidarme porque si me desaforo, si hago el consumo excesivo de grasas y de sustancias que pueden alterar mi colesterol, pues entonces me estoy haciendo daño yo mismo. El síndrome de Marfan es un defecto en un gen llamado fibrilina que afecta al tejido conectivo. Entonces ustedes ven aquí todas estas alteraciones morfofisiológicas que se pueden ir presentando. Son personas que tienen, por ejemplo, los dedos larguísimos, que no tienen tejido conectivo, porque es que la fibrilina es la proteína que ayuda en la formación de los tejidos conectivos y los tejidos conectivos son los que tienen que ver con la ubicación y el sostenimiento de nuestros órganos dentro de nuestro organismo. Entonces empiezan a presentarse una serie de alteraciones bien desagradables que también van a hacer que la calidad de vida de las personas se vea alterada y por los pronósticos de vida no son tan buenos. Aquí tenemos otra enfermedad que tiene muchísima relación con la nutrición y es la fenilcetonuria que se produce en los niños y hay adultos con fenilcetonuria que deben seguir una dieta baja en proteínas. ¿Por qué? Porque ustedes saben que la proteína, de acuerdo con todo lo que yo les he enseñado a través de todas estas capacitaciones que hemos hecho, que ya ustedes van a salir graduados en nutrición, la fenilalanina y la fenilcetonuria se produce por una alteración en el metabolismo de los aminoácidos. Entonces los niños y los adultos deben seguir una dieta baja en proteínas. ¿Por qué? Porque las proteínas están compuestas por aminoácidos. Y si tenemos absolutamente todas las proteínas, los aminoácidos, pues entonces vamos a estar afectando a la persona que tiene fenilcetonuria. Entonces, es una alimentación donde tenemos que tener muchísimo cuidado en el alto contenido de proteínas como la leche, los lácteos, la carne, los huevos. Acuérdense ustedes que el huevo tiene el mejor cómputo de aminoácidos, o sea, nos aporta todos los aminoácidos y entonces hay que tener mucho cuidado en el consumo de este tipo de alimentos. Los frutos secos, la soya y las leguminosas, acuérdense ustedes que yo les he contado, y los frijoles, la lenteja, las habas, los garbanzos, al mezclarlos con arroz o con arepa o con un cereal, nos van a producir una proteína de alto valor biológico. Y esto es lo que tenemos que evitar cuando una persona presenta este tipo de alteraciones. Ahora tenemos otra enfermedad que es la anemia drepanocítica.
Es una descomposición anormal de los glóbulos rojos. Aquí vemos aquí empiezan los glóbulos rojos a deformarse, se degeneran tanto que llegan a formarse como una hoz, aquí en forma de hoz. Por eso se llama anemia drepanocítica, que es una descomposición anormal de los glóbulos rojos. Entonces, ¿esto qué pasa? Hay un desarrollo tardío, se pone lento el crecimiento y el desarrollo, hay dificultad para respirar, hay inflamación en los dedos de las manos o del pie, hay palidez o piel y los ojos se convierten en ojos amarillos como si tuvieran una hepatitis o tuvieran algún problema hepático. Entonces, todas estas patologías hacen que se alteren todos los metabolismos. Por eso tienen tanta relación con la nutrición y tenemos que tener muchísimo cuidado. Los trastornos cromosómicos, entonces, son otro tipo de trastornos en que el defecto se debe a un exceso o a una falta de genes contenidos todos en un cromosoma o en un segmento de un cromosoma. Entonces, los trastornos cromosómicos incluyen el síndrome de microdelección, que es un retraso en el desarrollo y el lenguaje. Hay una discapacidad intelectual leve, o sea, un retardo leve. Hay discapacidad social, hay trastornos del espectro autista, o sea, parecen autistas estas personas, hay unos rasgos dismórficos, o sea, puede haber algunas alteraciones en la conformación física. Hay predisposición a la obesidad, entonces por eso es que todo esto tenemos que tenerlo muy en cuenta. No se trata de que nos pongamos a hacer un estudio de genética, ni de cromosomas, ni del ADN de cada persona, pero si ya está diagnosticado, si ya sabemos que tiene un síndrome de microdelección, pues entonces tenemos que tener mucho cuidado que la persona no se nos vuelva obesa, porque es muy, muy delicado y tiene una predisposición impresionante a que sea obesa. Por eso, entonces, existe esta relación entre la genética, la nutrición y la actividad física, que la veremos más adelante. El síndrome de Down, que todos conocemos, que es supremamente común, está originado por los trastornos cromosómicos y este es un defecto en un cromosoma específico. El síndrome de Klinefelter es un síndrome donde aparecen las piernas largas, el tronco corto, hombros igual de tamaño a la cadera, o sea, unos hombros muy anchos, es una cosa, una deformación en su contextura física, un agrandamiento anormal de las mamas, entonces aquí aparecen los hombres, pareciera que tuvieran senos, esto se llama una ginecomastia. Y también hay una gran disposición a ponerse obeso. Existe otro síndrome que es el síndrome de Turner, que las niñas que lo presentan, se presentan niñas, son de baja estatura y sus ovarios no funcionan en forma adecuada y tienen otras características, como el cuello corto, con pliegues que van desde la parte superior de los hombros hasta el lado del cuello. Ustedes ven aquí, parece que no tuviera cuello, sino que es un tejido completamente alineado con los hombros. Hay una línea de cabello bajo en la espalda, generalmente aparece cabello bajo en la espalda. Las niñas presentan manos y pies hinchadas al nacer, aquí los podemos observar. Se les hinchan las manitas y los pies al nacer y hay una obesidad marcada. Entonces esto también hace que tengamos muchísimo cuidado cuando tengamos un paciente o un familiar con un síndrome de Turner. Tenemos que tener mucho cuidado con la nutrición porque la obesidad es un riesgo muy alto. Hay pérdida de la audición y hay una tiroides hipoactiva o se pueden presentar trastornos en la visión. Son una serie de síntomas que no viene al caso que los estemos estudiando, pero sí vale la pena que los tengamos muy en cuenta y sobre todo para darle una nutrición adecuada y una actividad física acorde con el tipo de patología que presenta la persona. Hay trastornos multifactoriales, entonces los trastornos multifactoriales son muchas de las enfermedades más comunes son causadas por interacciones de algunos genes y factores en el ambiente. Por ejemplo, las enfermedades en la madre y los medicamentos pueden ocasionar todo este tipo de enfermedades. Estas incluyen el asma, el cáncer, la cardiopatía coronaria, podemos tener cardiopatía coronaria, podemos tener diabetes,
presión arterial alta, podemos presentar un accidente cerebrovascular sin ton ni son, sin motivo ni razón, pero de pronto nos da un accidente cerebrovascular. Entonces, esto está causado por trastornos multifactoriales, que tienen muchísimo que ver también con el ambiente en el que nosotros nos desarrollamos. Es supremamente importante que esto lo tengamos en cuenta. El asma, además de tener un componente hereditario, también tiene un componente psicológico bien importante. Y esto ya lo comentamos en alguna oportunidad, pero hay que tenerlo y manejarlo. Y hay que atender a los niños desde pequeños con este tipo de patologías desde el punto de vista no solamente fisiológico, sino psicológico, para que esto vaya desapareciendo a medida que la persona va creciendo. Existe una predisposición genética al cáncer que también tenemos que tener cuidado y que muy seguramente si nosotros adecuamos nuestra vida, si adecuamos nuestro medio ambiente, si tenemos una alimentación adecuada, vamos a tener una mejor calidad de vida. No tengo que estar esperando a que llegue mi cáncer. Yo no tengo que decir, es que como en mi familia todos se han muerto de infarto, estoy esperando mi infarto. No, tenemos que cuidarnos y tenemos que evaluar nuestra salud, evaluar nuestras condiciones ambientales, evaluar mis condiciones psicológicas y cómo me estoy comportando frente a esa predisposición que yo puedo tener. Porque si todos en mi familia tienen la presión alta, pues yo también la voy a seguir teniendo alta y entonces voy a comer de todo y voy a comer sal en cantidades y voy a comer en azúcar en cantidades y galguerías y fritos y no me voy a cuidar. Entonces esto hace muchísimo daño, muchísimo daño. Si yo ya sé que tengo una predisposición genética, que en mi familia hay una historia de cardiopatías coronarias, pues tengo que cuidar mi corazón y tengo que cuidarme desde que tenga conciencia y tengo que hacer ejercicio y tengo que comer sanamente y tengo que acudir a mis controles médicos y tengo que estar cuidándome realmente, responsablemente. Si tengo antecedentes de accidentes cerebrovasculares, igual, no puedo estar comiendo sal en cantidades, no puedo estar volviéndome diabético, no puedo, nada de estas cosas, porque todo esto es condicionante de que se presenten este tipo de enfermedades. Por eso se llama trastornos multifactoriales. Y los trastornos mitocondriales están ligados al ADN. El ADN es una cosa muy linda, es precioso esto. Y están relacionados con el ADN mitocondrial y pueden aparecer a cualquier edad. Tienen una amplia variedad de síntomas y podemos encontrar entre estos la ceguera, retrasos en el desarrollo, en los niños, el crecimiento y desarrollo. También hay problemas gastrointestinales, pérdida de la audición, problemas del ritmo cardíaco, alteraciones metabólicas y baja estatura. Entonces, si ustedes ven aquí, todo está muy relacionado y tenemos que definitivamente tomar determinaciones en nuestra vida. No solamente porque tengo este componente en el ADN, entonces voy a dejar que la vida siga así. Si tengo problemas gastrointestinales, miremos qué tipo de problemas gastrointestinales. Si tengo el colon irritable, si tengo mala absorción, si soy alérgico a la lactosa, si, bueno, a la proteína de la leche o al azúcar de la leche, o alguna fruta o algún alimento en general, si soy alérgico a los mariscos, si soy alérgico a la ají, bueno, a muchas cosas que causan alteraciones y que causan alergias. Pues esto tiene mucho que ver con su ADN y con su historia genética familiar. Pero, por favor, contrólela. No la provoque. Si usted sabe que es alérgico, que un familiar se murió hace yo no sé cuántos años porque se comió un ají y se murió, pues entonces contrólelo. No coma ají en exceso, no coma mariscos, porque si usted es alérgico no puede pasar por una pescadería porque inmediatamente le da la alergia, pues evite, pásese para la cuadra al frente. Pero hay que tener muchísimo cuidado con estas cosas, porque es muy importante. Y estar controlando, si hay pérdida de audición repentina, pues y tengo esa historia familiar, pues tengo que estar controlando mis oídos, tengo que estar haciendo cuidados permanentes, lo mismo que todas las alteraciones metabólicas. Aquí yo les estoy contando de algunas alteraciones metabólicas, pero hay muchísimas alteraciones metabólicas en nuestro organismo que tienen que ver con la tiroides, que tienen que ver con el páncreas, que tienen que ver con el hígado, que tienen que ver con los intestinos. Y pues esto tenemos que saberlo controlar nosotros mismos, que somos los dueños de la enfermedad, del antecedente. Pero no quiere decir que yo voy a estar esperando toda la vida
a que se me aparezca el colon irritable o que me vaya a dar el problema gastrointestinal o que me vaya a pasar el infarto. No, no esperemos a que esto llegue. Prevengamos, porque aquí se trata de prevenir. Por eso aquí nosotros somos de promoción y prevención, porque la promoción de la salud es supremamente importante y la prevención de la enfermedad es lo que determina nuestra calidad de vida. Entonces, prevengamos todo este tipo de patologías que están ligadas a nuestra herencia, que están ligados a nuestro ADN, a nuestros genes. Esto tenemos que controlarlo. Y hay dos cosas que son muy importantes, ese es el genotipo y el fenotipo. Entonces, el genotipo son las características a las que se tiene predisposición, debido a que pasan de una generación a otra a través de la recombinación de los genes y los cromosomas. Entonces hay una predisposición, y lo que les estaba mostrando en la diapositiva anterior, a padecer enfermedades gástricas, una predisposición a la obesidad, una predisposición al cáncer. Pero, por ejemplo, aquí ustedes ven, el fenotipo son las características físicas individuales y se manifiestan gracias a este tipo de cosas, el color, lo que yo les estaba mostrando hace un rato, la textura, la piel, el color del cabello, el color de los ojos, el color y tipo de, aquí no veo esto, se me fue la imagen, que no sé, bueno, perdón. Qué pena, me está diciendo que si me voy a ir, pero no, no me voy a ir. Un momentico que no sé qué pasó. La proporción y el tamaño de la cabeza, nuestra contextura física del cuerpo y las extremidades y las marcas de nacimiento como los lunares y las pecas. Ustedes ven que hay un hijo o un nieto que nació con el lunar que tenía la abuela en la mejilla, o de pronto le aparece una mancha en forma de triángulo que tiene el papá en la espalda. Entonces, este tipo de cosas identifican el fenotipo de las personas y el genotipo nos dice que vamos a padecer posiblemente, no es seguro, de enfermedades gástricas o de obesidad o nos va a aparecer un cáncer. Todo este tipo de cosas tenemos que tenerlas muy en cuenta porque esto juega un papel muy importante, el fenotipo, el genotipo, el tipo de alimentación que nosotros estamos consumiendo y la actividad física. Los factores ambientales juegan un factor supremamente importante. Entonces esto determina mi salud y la enfermedad. Arriba la salud, abajo la enfermedad. Por favor, esto es lo que tenemos que hacer, prevenir la enfermedad, mejorar nuestra salud, estar pendientes de la dieta, de la actividad física y de los factores ambientales que pueden afectar mi vida. La actividad física. La actividad física es algo supremamente importante y lo hemos venido tratando a través de todos estos seminarios que hemos hecho, estas charlas que hemos hecho, para que tomemos conciencia todos de qué tan importante es la actividad física. Entonces, el concepto de condición física puede tener interpretaciones diferentes en función del ámbito en el que nos encontremos. Si somos simplemente personas normales que estamos haciendo ejercicio para mantener una condición física saludable, porque entonces tenemos que tener nuestro ritmo cardíaco bien, nuestro peso, perdón, nuestro desarrollo normal. Pero si soy un deportista de competencia, pues también tengo que tener mucho cuidado, porque entonces mi condición física está relacionada con el rendimiento deportivo, mientras que en la primera parte estoy simplemente haciendo una actividad física para mantener mi salud, que es supremamente importante. Los deportistas también tienen que mantener su salud, pero están preparándose también para su trabajo, para su condición física, porque son deportistas de competencia. Entonces esto es supremamente importante y también tiene muchísimo que ver con su factor hereditario. Las diferencias genéticas pueden afectar al rendimiento de un deporte determinado. Entonces, estas diferencias se reflejan en aspectos como la distinta capacidad muscular, la obtención de energía a partir de los alimentos, la capacidad cardiorrespiratoria y la recuperación después del ejercicio. Esto es supremamente importante. La distinta capacidad muscular, esto tiene muchísimo que ver con su contextura física, con su crecimiento y desarrollo, con si usted tiene más
tendencia a ser un deportista de alta competencia o de baja competencia. No es lo mismo un atleta que corre los 400 metros o los 200 metros al que corre 100. No es lo mismo un tenista, no es lo mismo un nadador. Todo este tipo de competencias exigen ciertas características específicas. Hay un consumo de calorías diferente en cada uno de los deportes y la recuperación después del ejercicio es diferente. Entonces, todo esto está condicionado a nuestros genes. Hay personas que definitivamente no sirven para hacer ejercicio y resulta que es que la abuela, la bisabuela, la mamá nunca hicieron una actividad física. Entonces, esto viene transmitiéndose de generación en generación en generación. Mientras que hay familias donde el papá, la mamá y los anteriores abuelos, bisabuelos, familia en general, eran deportistas. Entonces esto viene en nuestros genes y hacemos deporte porque sí. Pero hay unos que definitivamente el único deporte que hacen es ver televisión y comer. Entonces esto lo tenemos que aprender. Esto se cambia. Estos paradigmas los podemos cambiar. Y en la medida en que va cambiando, vamos a convertirlo después en una herencia para nuestros nietos, para nuestros bisnietos y seguramente las cuartas y quintas generaciones ya van a tener incluido en su organismo, en su componente genético, el ejercicio. Es supremamente importante. Y la alimentación, definitivamente la alimentación juega un papel supremamente importante en los deportistas, porque la obtención de energía a partir de los alimentos está determinada por el tipo de deporte que está practicando. No es lo mismo la alimentación que come un ciclista, que va a necesitar un futbolista o que va a necesitar un basquetbolista. Todo este tipo de deportes están determinados por características específicas, por características genéticas específicas y por una alimentación específica de acuerdo al tipo de deporte, cuántas calorías necesita la persona. Y acuérdense ustedes que esto se calcula de acuerdo a su peso, a su edad, a su talla, a la altura en la que se desempeñe el deporte. No es lo mismo estar corriendo en Boyacá que estar corriendo en Cartagena. Todo este tipo de actividades son importantes. Importantísima la hidratación también. Entonces acuérdense ustedes que el consumo de agua y de fibra nos va a determinar cómo funciona nuestra digestión. También supremamente importante y nos va a ayudar muchísimo la obtención de energía a partir de los alimentos. Hay diferentes interrogantes. Cuando uno habla de la genética, cuando uno habla de la herencia, surgen una serie de dudas, de preguntas, de cuestionamientos. Entonces, ¿el deportista de élite nace o se hace? Entonces, aquí tenemos que las diferencias genéticas pueden afectar el rendimiento en un deporte determinado. En un corredor de maratón predominarán las fibras musculares de contracción lenta, entonces están los músculos largos, que gastan menos energía. Pero en un corredor de 100 metros lisos, la contracción rápida más explosiva. Entonces, este tipo de características físicas hay que determinarlas siempre. Nunca podemos poner en igualdad de condiciones a un deportista de competición de maratón a un corredor de 100 metros. O no podemos poner un corredor de maratón junto a un futbolista, a pesar de que los futbolistas corren muchísimo durante el partido, pero son cosas, características completamente diferentes. ¿Cómo afecta esto al rendimiento deportivo? La mayor parte de los atletas de alto nivel que compiten en pruebas, como los 100 y los 200 metros lisos, poseen la versión activa del gen de una que a ustedes no tienen que aprenderse este nombre, pero es por pura información, la alfa-actinina 3. Esto es un tipo de proteína que se produce en un gen. No en vano, a este se le ha llamado el gen de la velocidad. Entonces hay personas que tienen este gen y por eso están influenciados muchísimo en su rendimiento deportivo. No quiere decir que sea lo único que intervenga en su rendimiento deportivo y no necesariamente todos los corredores de los 100 y los 200 metros tienen que tener este gen.
pero sí afecta el rendimiento, y si lo tengo la condición, tengo mi gen de la velocidad, pues me va a ir muchísimo mejor. ¿Un solo gen puede hacer que un atleta sea campeón del mundo? Claro que no. No solamente es el gen lo que les estoy diciendo. Hay otros factores que son muy importantes y que juegan un papel determinante, que es el entrenamiento, la planificación, la nutrición. Miren ustedes, en todas partes aparece la nutrición. Por eso es que es tan importante la nutrición, la genética y la actividad deportiva, la actividad física. El descanso y la fortaleza mental. ¿Esto qué quiere decir? Mi actitud frente a mi deporte. Si yo me considero ganador, si yo entreno responsablemente y con intensidad, si planifico mi vida, si planifico mi deporte, si planifico mi participación en un campeonato, si definitivamente decidí ser un deportista de alta competencia, pues tengo que planificarme, pero para eso también tengo que nutrirme, así tenga el gen de la velocidad o el gen del fútbol o el gen que ustedes quieran. Si yo no entreno, no planifico, no tengo una nutrición adecuada a mi deporte y a mi condición física, y no tengo una actitud positiva frente a mi actividad, pues no voy a tener buenos resultados, definitivamente, porque todo esto está condicionado a mi actitud. Yo no me puedo conformar con decir, ah, no, como yo tengo el gen del movimiento, yo no voy a entrenar y el día de la competencia gano. No, 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 así no es. Entonces tenemos que entrenar, planificar, nutrirnos adecuadamente, descansar y tener una actitud positiva frente a todo lo que hago. Así sea simplemente que soy trabajador y no decidí competir en ningún deporte. Si tengo una buena actitud mental frente a mi trabajo, frente a la actividad que desarrollo diariamente, pues voy a tener muy buenos rendimientos, voy a ser productivo, voy a tener un buen resultado y mi empresa va a estar beneficiada con mi trabajo también, porque todo es un conjunto de acciones. Entonces, esto es supremamente importante. La capacidad aeróbica puede tener hasta un 40% de componente hereditario. Esto también es algo supremamente importante para los deportistas, porque la capacidad de respirar, la capacidad de incorporar oxígeno a nuestro organismo es supremamente importante. La salud, ¿cómo afecta la relación entre deporte y salud? La actividad física es salud. ¿Cómo en todo hay una dosis adecuada? Es supremamente importante. Actividad física y salud. El exceso, no. Los excesos, nunca. Como en todo hay una dosis adecuada. Entonces, la cantidad de ejercicio que yo haga la determina la actividad que yo, la salud está determinada, perdón, por la actividad física. Entonces, si yo hago una actividad física excesiva, pues me voy a cansar demasiado. Entonces no voy a tener problemas con esto. Es muy importante que tengamos muchísimo cuidado con el exceso. Todos los excesos son malos y esto no puedo exigirlo a mi organismo. No le puedo exigir más de lo que puede dar. Entonces cada uno sabe hasta dónde puede llegar su ejercicio. La recuperación. Entonces, miren ustedes, es bien importante, aquí les puse a Falcao, acuérdense la lesión que tuvo Falcao, que duró mucho tiempo en recuperarse. La recuperación se sabe, por ejemplo, que hay diferencias genéticas en la recuperación, porque esto se debe a la síntesis de colágeno, que forma parte de los músculos y los tendones. Y estas diferencias no solo afectan al rendimiento, sino que potencialmente también hacen que se pueda sufrir una lesión y a la capacidad de recuperación de la misma. Entonces es supremamente importante que esto también se tenga muy en cuenta en el momento de hacer un ejercicio, en el momento de tener actividad física, que tengamos en cuenta nuestros antecedentes hereditarios y que tratemos de controlarlos, tratemos de manejarlos. Esto va a hacer que tengamos una muy buena resultados frente a nuestra actividad física. Esto es importante. Hay que tener en cuenta que hay ejercicio terapéutico cada vez mucho más gana fuerza.
cada vez es más importante hacer ejercicio para mejorar nuestra condición física, para mejorar nuestra salud, para quitarnos el dolor de espalda, para quitarnos el dolor del cuello. Por esto es un ejercicio terapéutico. Y en ámbitos, en enfermedades como la obesidad, se ha estudiado la capacidad del ejercicio para producir pérdida de peso y se ha comprobado que puede ser más o menos eficaz en la función de la genética. ¿Esto qué quiere decir? Que, ok, tengo la predisposición genética a tener sobrepeso o a tener obesidad. Tengo esa predisposición porque tengo la historia familiar. En toda mi familia todos son gorditos, todos somos gorditos. Entonces tenemos es que tratar de controlar que no nos volvamos unos obesos mórbidos, que nuestra obesidad no pase a cifras mayores que ya ni se pueden pronunciar, porque esto es supremamente importante. ¿Y cómo se hace esto? Pues con la nutrición. Si nosotros tenemos una alimentación adecuada, si nosotros tenemos una dieta balanceada y personalizada, vamos a tener que controlar nuestro peso. No vamos a volvernos obesos. Sabemos que tenemos la tendencia a ser gruesos, sabemos que tenemos una estructura ósea ancha, que tengo unas caderas anchas, que tengo unos hombros anchos, que de pronto tengo piernas largas o de pronto tengo piernas cortas. Todo depende de mi herencia, de mi genética. Entonces, ¿qué voy a hacer? Pues voy a asesorarme de un profesional que me haga un plan de alimentación de acuerdo a mis necesidades, de acuerdo a mis requerimientos. Esto es supremamente importante. Y la obesidad juega un papel muy, muy importante. La genética, pero también juega un papel muy importante. Mi actitud frente a esto. Entonces, mi alimentación es determinante y ya les he contado a ustedes qué se necesita para disminuir el peso. Entonces, tenemos que incluir nutrientes de todos los grupos, tenemos que hacerlo de acuerdo a nuestras necesidades, de acuerdo a nuestros gustos, de acuerdo a las patologías que podamos tener agregadas. No debo consumir azúcar, no debo consumir sal en exceso, no debo consumir grasas en exceso, nada de galguerías y la actividad física determinante. Esto es determinante. Y para la rehabilitación cardíaca, después de que una persona ha sufrido un infarto, después de que una persona ha tenido y tiene el antecedente de enfermedad de coronopatías, como estábamos viendo en toda la historia genética, pues esto está supremamente relacionado. El ejercicio es importantísimo y por eso después de que una persona ha tenido problemas cardíacos, siempre hay una terapia de rehabilitación. Esto es supremamente importante. ¿Por qué? Porque es la respuesta cardiorrespiratoria al ejercicio e incluso el tratamiento farmacológico. Si me están dando medicamentos específicos, de pronto voy a reaccionar mejor frente a los medicamentos si tengo una actividad física adecuada, si estoy condicionado mentalmente a que me voy a recuperar, que estoy comiendo bien, que estoy comiendo sano, que estoy comiendo de acuerdo a mis requerimientos y a mis necesidades, y entonces estoy haciendo la actividad física que me corresponde para que todo sea una cosa integral y que yo tenga una muy buena calidad de vida. ¿Qué porcentaje es herencia y cuál es el entrenamiento? En relación al ejercicio. En relación al ejercicio, se estima que entre un 30 y un 40 y un 60%. Entonces, pues, o caminamos todos los días o no caminamos todos los días, o lo hacemos 3 o 4 veces a la semana, o lo hacemos 2 veces a la semana, pero con una intensidad. Esto va en gustos y de acuerdo a la disponibilidad de tiempo, a la disponibilidad que tenemos en este momento de los espacios. Esto no lo podemos descuidar en ningún momento. Acuérdense que el coronavirus vino para quedarse un tiempito, entonces también tenemos que tener muchísimo cuidado en programar nuestra actividad física. Pero acuérdense ustedes que si lo hacemos al aire libre, pues nos va mejor, pero es importante que lo hagamos en un sitio donde no haya aglomeración de personas, donde haya distanciamiento físico, donde yo pueda determinar un tiempo específico, media horita para salir a caminar en el parque, pero que no tenga mucha gente alrededor, que use mi tapabocas, que todo este tipo de cosas son importantísimas. Entonces nuestros hábitos influyen en cómo se manifiestan esos genes. Y hay una frase del doctor Elliot Joslin que lo resume muy bien, que dice, la genética carga la pistola, pero el ambiente dispara el gatillo. Entonces, dependiendo de nuestro ambiente, por eso les estaba diciendo yo que esto lo determinan muchísimo otros factores, no solamente los genéticos. Los genéticos, pues los traemos incorporados. Los traemos incorporados y no hay nada que hacer contra esto. Pero sí los podemos modificar. Podemos hacer modificaciones en nuestra vida que son muy importantes para que cuando se dispare el gatillo, pues entonces se dispare bien y no vayamos a tener una bala perdida. La nutrición y la genética.
Aquí hay dos frases que se oyen cada ratico, y es que coma lo que coma nunca engorda. Esto es una belleza. Las personas delgadas comen y comen y comen todo el día, parecen sabañones, decía mi abuela, parecen sabañones y viven comiendo y comiendo y no se engordan. Pero en cambio hay otra que se come una papita y al otro día amanece con la papita en la cadera. Entonces, todo este tipo de cosas hay que tenerlas muy en cuenta. Lo cierto es que puede haber una explicación científica para estos fenómenos. ¿Cuál es la explicación? La dieta y cómo esta afecta a nuestro cuerpo intervienen multitud de factores. Entonces, vuelve y juega el ejercicio físico, el tipo y la cantidad de comida que realizamos, el descanso, el consumo de ultraprocesados, o sea, todas las galguerías que yo les he venido contando a través de todas estas capacitaciones juegan un papel muy importante, porque eso hace que nuestros hábitos alimentarios estén alterados. Y nuestra genética es determinante. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Pues mantener un estado de salud adecuado, así tengamos esta herencia. No olvidemos nuestro grupo de alimentos. No olvidemos que tenemos un abanico de posibilidades para que tengamos una alimentación adecuada, para que tengamos una calidad de vida. Así tengamos una herencia que no es tan bonita, así tengamos una herencia que no es tan agradable. Pero por favor, nosotros somos seres humanos conscientes, pensantes e inteligentes que nos han capacitado para que mejoremos nuestra vida, para que nos cuidemos, para que seamos responsables cada día con nuestra vida, con nuestra salud. Entonces incluyamos frutas, verduras y hortalizas, cereales y legumbres, que es nuestra base de la alimentación, los carbohidratos, pero acuérdense ustedes que tenemos que consumir los carbohidratos que no nos hacen daño. La papita, la yuquita, los cereales, las leguminosas, eso no nos hace daño. Dejemos los paqueticos a un lado, dejemos los dulces a un lado, las gaseositas a un lado y toda esta comidita chatarra que es muy rica, que tiene una estimulación de las papilas gustativas que nos alegra de pronto un ratico la vida, pero que no es lo más conveniente para estar consumiendo permanentemente. Lo que no quiere decir que no me la pueda comer de vez en cuando, pero hay que tener mucho cuidado. Las carnes, los pescados y los huevos también son muy importantes. Los lácteos son muy importantes, pero acuérdense, si tiene alteraciones, pues entonces evite lo que le hace daño. Si aquí no puede, las enfermedades que tienen que evitar el consumo excesivo de proteínas, pues entonces hay que cambiar esto por otras alternativas. Los dulces y las grasas con moderación. Entonces, acuérdense, tienen un abanico de posibilidades, simplemente cierren el abanico en el pedacito en que no les conviene, ábranlo en el momentico en que sí les conviene y vamos a tener de verdad que una vida muy agradable, vamos a poder controlar un tipo de enfermedades, un tipo de alteraciones metabólicas, un tipo de alteraciones nutricionales que las traemos incorporadas en nuestros genes, las traemos incorporadas en nuestra historia, pero que las podemos modificar. Recuerden que en nuestra salud nutricional interfieren más factores, por lo que no estamos sujetos a estar pendientes de la herencia genética. En la suma de todos los factores lo que nos dará el resultado final. Los factores hereditarios juegan un papel muy importante en la actividad física, como en la nutrición, en las enfermedades, pero por favor, tengan muy presente estas recomendaciones que les estoy dando. Son supremamente importantes. La predisposición genética es supremamente importante, pero entonces también podemos controlarla con nuestra alimentación y con los factores ambientales que nos rodean. En las historias de obesidad, también lo que les estaba hablando, los factores hereditarios juegan un papel importantísimo, pero nuestra actitud mental, el consumo de alimentos, nuestra actitud física, todo es determinante para que esto lo podamos modificar. Recuerda que, se los vivo repitiendo, somos únicos, eres un ser único y todos los tratamientos e intervenciones en salud deben ser exclusivos para tus necesidades, no para necesidades grupales, no para las necesidades de todos mis compañeros de trabajo, no para todos mis compañeros del curso, no. Yo soy un ser exclusivo, lo que no quiere decir que me vuelva un ególatra, no, no, no. Exclusivo en este tipo de cosas, en este tipo de patologías, en este tipo de tratamientos, existen profesionales de la salud que los tienen que asesorar, porque si usted tiene factores genéticos determinantes, si usted tiene factores genéticos que afectan su desarrollo motriz,
su desarrollo fisiológico, su problema nutricional. Todo eso lo tenemos que tratar de modificar, tratar de cambiar, y para que a partir del tiempo esto se convierta en un cambio en los genes, y entonces nuestros bisnietos o nuestros tataranietos seguramente que ya van a tener una modificación y vamos a tener mejores resultados. Pero nosotros somos los responsables de nuestra salud, entonces controlemos nuestra genética, controlemos nuestra actividad física y controlémosla con nuestra nutrición. Entonces definamos nuestro plan de alimentación, entrenemos si somos deportistas de competencia o si simplemente estoy haciendo actividad física para mantener una buena salud, entrenemos, tengamos una buena actitud mental frente a esto, comamos lo que tenemos que comer y vamos a ver resultados muy positivos. Algún día, hijo mío, algún día todo esto será tuyo. Esta es una herencia que tenemos que dejarle a nuestros hijos, a nuestros nietos. No las hipotecas, no las facturas. Una buena calidad de vida es determinante. Dicen que el dinero no es todo en la vida, es importante, pero una buena actitud, una buena salud mental, una buena salud física, una buena salud espiritual vale mucho más que dejar herencias de dinero. Muchísimas gracias. Lina, tengo problemas con el sonido. Doctora Mireya, ¿me escuchas? Hola, Doc, ¿me escuchas? Tengo problemas con el sonido. No estoy oyendo de retorno. Si miras de pronto desde el celular. Perdóname un momento. ¿Aló? Hola, hola, ¿me escuchas? ¿Me estás escuchando? Sí, yo sí te estoy escuchando. Pero no te escucho yo a ti. Y desde el celular. Doc, desde el celular, ¿no me escuchas? ¿Me puedes escribir, Lina? Qué pena contigo. De verdad que no sé qué pasó. Tranquila, bueno, vamos a enviarle entonces ¿Aló? las preguntitas que ustedes nos han hecho. Se las vamos a enviar a la doctora por el chat para que ella, por favor, las responda. Yo quiero saber si ustedes sí me están escuchando a mí. Por favor, para que me escriban por el chat. Bueno, vamos a enviarle por interno las preguntas a la doc. Bueno, por acá ya me están diciendo que sí me están escuchando a mí. Parece que la que tiene problemas entonces es la doc. Pero bueno, ya le estamos acá enviando las preguntas para que ella las responda. Lina, me están preguntando cuando hay incompatibilidad de RH. Generalmente hay un problema cuando el RH es negativo y el otro positivo. Cuando uno de los padres tiene incompatibilidad de RH, generalmente hay que hacer una transfusión y tan pronto el bebé nazca, pero esto sí ya es un problema de hematología muy específico que yo aquí en este momento no les puedo, pues, no, yo sé que hay una incompatibilidad de los RH. Yo no soy experta en este tipo de cosas, lo que sí sé es que causa muchísimos problemas y que es un peligro grande, inminente para el bebé. Entonces, generalmente esto se hace con una transfusión dependiendo del RH, de quién sea, si es negativo de la madre o del padre. Esto es con un hematólogo que se tiene que tratar este tipo de patologías. Listo, doctora, perfecto. Por acá seguimos entonces enviándole preguntitas a la doc para que nos conteste. Bueno, vamos a esperar un momento. Que la doc revise nuestro chat. Los niños entre 4 y 5 años, entre otras cosas, están en una edad que es supremamente hiperactiva. Los niños en este momento, entre los 4 y los 6 años, están en su etapa preescolar y estos niños tienen que tener una disciplina para el ejercicio. No los podemos estimular a que estén haciendo ejercicio permanentemente.
tampoco les podemos condicionar a que no se muevan. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? No solamente en esta etapa los niños tienen que formarse desde el punto de vista físico, sino que también tienen que empezar a capacitarse desde el punto de vista intelectual, desde el punto de vista nutricional, desde todo este tipo de... Entonces, ¿qué hacemos? El niño tiene que desayunar, el niño tiene que tomar nueves, el niño tiene que almorzar, tiene que tomar onces, tiene que comer, pero entre esos momentos del día tiene que tener una etapa de ejercicio. Entonces puede hacer ejercicio en la mañana, puede hacer ejercicio en la tarde, dependiendo del tipo de actividad. 1 hora en la mañana de ejercicio, 1 hora en la tarde. Puede ser niños que ya están yendo, por ejemplo, en el caso en que se pueda, a unas clases de natación, entonces tiene 1 hora de clase de natación, o que esté jugando fútbol, o que esté haciendo cualquier tipo de ejercicio físico. Pero no tenemos que estimular tampoco tanta actividad física. ¿Por qué? Porque los vuelve muy hiperactivos. Acuérdense ustedes que esto lo hablamos en la reunión pasada, que no coman tanto dulce porque los vuelve hiperactivos y entonces tienen que estar consumiendo calorías permanentemente. Hay que empezar a formar, y eso son disciplinas que se van formando en la medida en que los niños van a tener horarios establecidos. De 8 a 9 tiene clase de lectura, de 9 a 10 tiene clase de educación física, de 10 a 11 tiene descanso, de 11 a 12 tiene historia, y así sucesivamente, porque es muy importante establecer horarios. Tampoco, ahora, si el niño ya se le está viendo que va a ser un competidor, por ejemplo, en ciclismo, entonces ya esto es direccionar su tipo de ejercicio, y esto ya tenemos que buscar asesoría de deportólogos, de entrenadores físicos, para que sepamos qué actividad y qué capacidad puede tener el niño. Pero mientras están pequeñitos, entre los 3 y los 6 años, tenemos que empezar a controlar y establecer horarios de ejercicio. Perfecto. Bueno, doctora, muchas gracias por habernos regalado este importante taller. Yo sé que ella no me está escuchando, pero bueno, ahí la acabé de escribir por el chat. Bueno, muchísimas gracias. Qué pena, tuve un problema con el sonido al final, no sé qué pasó, pero espero que hayan quedado satisfechos con el entrenamiento de esta semana. Por favor, las herencias, déjenlas en vida, por favor. La herencia se debe dar en vida. La genética viene incorporada en nuestro organismo. Herencias buenas, buenas costumbres, buenos hábitos alimentarios, buenos comportamientos, buena actitud hacia la vida. Dios los bendiga, cuídense mucho, protéjanse mucho y estamos hablando. ¡Feliz día! Claro que sí, doctora, muchas gracias. Bueno, obviamente a todos nuestros participantes, gracias por su asistencia. Les recuerdo que a partir de esta semana tenemos nuevos horarios de talleres web. Les recuerdo los horarios que tendremos durante esta semana. Iniciamos desde las 7 de la mañana, tenemos taller de 7 a 8, después de 9 a 10, de 11 a 12. Luego en la tarde tenemos de 2 a 3, de 4 a 5 y nuestro último, que es nuestro Muévete y Contágiate, de 5:30 a 6. Entonces ya saben, para que por favor se ajusten a nuestros nuevos horarios. Tenemos nuevos talleres, tenemos nuevas temáticas. Visítenos en www.posipedia.co. Allí ya está el cronograma de esta semana para que lo visualicen, para que puedan observar todas las capacitaciones que tenemos programadas para ustedes, y para que por supuesto se inscriban y participen. Recuerden que la grabación de este y los demás talleres web también estarán colgados en Posipedia. Gracias a todos por su participación, les deseamos un feliz inicio de semana, un feliz lunes, los dejamos con el siguiente video.